Muy bien, prosiguiendo con lo que son los fundamentos de la materia de neumatología, vamos a ver algunos aspectos respecto a la Trinidad en relación al Espíritu Santo. Recordemos la Trinidad y la relación que existe entre el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Es una unión consubstancial, básicamente. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están unidos entre sí por su misma substancia. Ahora, el Espíritu Santo y la Trinidad. Para empezar, concebir el concepto de la Santísima Trinidad, pues aparentemente sería una contradicción porque es difícil de explicar la esencia de una persona en tres personas. Entonces sabemos que es una persona pero que se manifiesta en tres personas. La fórmula de la Trinidad obviamente no es la contradicción, no es una contradicción, sino es una paradoja. Es una paradoja porque no es fácil de entenderlo lógicamente. Por eso es una paradoja, no porque esté mal o nada, sino simplemente no lo podemos entender así. En nuestra lógica humana nos cuesta entenderlo. La paradoja de la Trinidad nos muestra a Dios, que es uno en esencia, porque es Dios uno, pero es tres en persona. Entonces volvemos, voy a repetir esto. Dios, esto es el concepto de la Trinidad, esto es la paradoja que es difícil de entenderlo lógicamente, pero a la luz de la Escritura llegamos a esta verdad. Dios es uno en esencia y es tres en persona. Dios es uno en esencia y es tres en persona. Por lo tanto, la Trinidad es un misterio que muchas veces nuestra mente humana no puede concebir. Pero recordemos, Dios es uno en esencia y es tres en persona. Por eso están unidos consubstancialmente, porque parten de la misma esencia. Entonces, ¿cuál es cómo podemos graficar esto? Dios es esencia, significa que Dios es un solo ser. Por esa razón decimos que Dios es esencia. No es que tenga una parte aquí y otra allá, es uno en esencia. Y a la vez es Dios en tres personas, significa que Dios existe simultáneamente en tres personas. Existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es esta Trinidad de las tres personas con la persona creada? O sea, una persona de la Trinidad en contraste con lo que es una persona creada. La persona humana, nosotros que fuimos creados por el Señor, manifiesta su ser en una persona. Nosotros nos manifestamos en una persona, así hemos sido creados en uno. Pero la Trinidad es algo diferente. Es un solo ser que se manifiesta en tres personas, y eso es un misterio de las Escrituras, un misterio que nos va a llevar siempre a continuar reflexionando y profundizando en las riquezas de la palabra. Ahora, aquí tenemos que ver otro concepto: subsistencia y existencia. El concepto de subsistencia, que básicamente tiene por finalidad distinguir a cada persona de la Trinidad. Entonces, en una diferencia real pero no esencial. O sea, cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, subsiste en la divinidad. No son independientes, pero tienen atributos divinos, los tres. Entonces, recordemos, substancialmente son uno, están unidos y tienen existencia en la divinidad. Esto sirve para distinguir este concepto. Existencia en la divinidad sirve para distinguir a las personas de la Trinidad. Uno, que Dios es eterno, tiene el poder
dentro de sí mismo. Dios es eterno. Dios no es un ser creado. Partimos de eso. Dios no es un ser creado, Dios es el creador. Y por lo tanto el Espíritu Santo, al ser Dios, tampoco es un ser creado, es Dios mismo. La existencia creada, como nosotros, no se caracteriza por ser, sino por llegar a ser. Nosotros hemos llegado a ser. Ahora, un día fuimos creados, un día el Señor dispuso que podamos existir y fuimos formados por el Señor. Y de esa manera nos formó en el vientre de nuestra madre y llegamos a ser lo que somos ahora. Pero en cambio, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, como personas de la Trinidad, ellos nunca llegaron a ser, ellos siempre fueron, ellos son, esa es la esencia de la existencia en la divinidad. En la Trinidad no son tres existencias independientes, sino son tres sustancias dentro de Dios. Substancialmente, consubstancialmente están unidos dentro de una persona. Ahora, recordemos esto, nunca vamos a llegar a entenderlo absolutamente todo. Es un misterio lo de la Trinidad, pero con nuestra mente y con lo que el Señor en su misericordia nos revela, podemos llegar a comprender básicamente lo que es esto de la unión que hay dentro de y la relación que hay entre las personas de la Trinidad. Justamente respecto a esta relación que existe entre las personas de la Trinidad, nosotros vamos a ver lo que son los conceptos de la procedencia y la generación. Ahora recordemos lo que vimos en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo se relaciona con el Padre y con el Hijo mediante lo que es la procesión, en el sentido de que procede de ellos. Esta relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto se llama procesión. Ahora, si bien se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea una creación del Padre y del Hijo, sino que es la relación dentro de la Trinidad que hay entre ellos, se llama procesión. Es la relación del Hijo y del Padre con el Espíritu Santo. O sea, es el sentido de relación entre el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. En otros términos, la procedencia relaciona al Espíritu Santo con Dios y con el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo no fue engendrado, no fue creado, sino que procede. Básicamente eso es lo que debemos ir recordando. Procede del Padre y del Hijo. En cambio, la relación que hay entre el Hijo y el Padre se llama generación, es el otro tipo de relación que existe. La unidad entre Cristo y Dios, el Padre y el Hijo, pues se llama generación. Entonces ahí tenemos las dos formas de relación dentro de la Trinidad, tanto lo que es de procedencia y de generación. Ahora, en conclusión de toda esta parte introductoria que hemos visto superabundantemente, el Espíritu Santo es Dios. Necesitamos partir de esa premisa. Es Dios, pero es una persona distinta del Padre y del Hijo, en sentido de procedencia, por esa relación que hay. Hace morada en el creyente, es el ministerio actual del Espíritu Santo. El creyente que le ha rendido su vida a Cristo, entonces tiene al Espíritu Santo en él. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Eso es realmente es un honor, un privilegio de tenerlo con nosotros. Somos su morada. Y el Espíritu Santo, desde la morada, o sea, desde nosotros, lo que hace es santificarnos. Entonces, santifica al creyente desde esa morada, desde adentro, desde ahí donde está Él viviendo con nosotros, es que Él nos va santificando. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro ayudador, como el Señor Jesús dijo, es nuestro consolador y tiene poder para capacitarnos para hacer la obra de Dios en el mundo. El Espíritu Santo
básicamente lo que hace es capacitarnos. Muchas bendiciones.